Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera sesión de mentoría de este camino a la nube que están haciendo junto con el TEC de Monterrey, la Asociación de 10.000 Mujeres por México y Amazon Web Services, junto con su aliado de entrenamiento, NETEC y TIDWIT. Mi nombre es Diana Sastre y yo les voy a dar solamente un recordatorio. Y el recordatorio es el siguiente. Recuérdense que para poder hacer el curso tienen que estar en la plataforma de aprendizaje. La plataforma de aprendizaje es la que están viendo en este momento en mis pantallas y les estoy desplegando, y si me pueden ayudar allí a compartir en el chat, este link para que ustedes se puedan conectar. También tienen aquí un código que pueden escanear con su celular para poder entrar en la ruta de aprendizaje. Van a tener 2 semanas. Esta es la primera que se cumple. Fíjense que es la sesión del 7 de febrero, pero todavía tienen oportunidad de completar el curso completo. Recuérdense que esto es un curso de autoestudio con sesiones de mentoría que precisamente hoy tenemos aquí a nuestro tutor, es Arnulfo, y nos va a apoyar con dudas, preguntas y hasta repaso. ¿Cuál es la dinámica que hacemos acá? La dinámica que hacemos es que va a ser una hora de alto valor, donde van a tener un tutor experto y certificado en Amazon Web Services. La idea es que lo aprovechen y le pregunten todo lo que hayan visto en los contenidos. Recuérdense que en la sesión de bienvenida yo les dije que empezaran a estudiar del módulo 1 al módulo 5 y para que vinieran acá a hacer preguntas, comentarios, etcétera. Arnulfo, pues obviamente como maneja muy bien la temática, va a ir indagando con ustedes. Si ustedes no hacen preguntas, entonces Arnulfo lo que va a proceder es hacer un pequeño repaso de esos primeros módulos para que ustedes puedan ir refrescando. Pero por favor, el consejo es aprovechen esta sesión de tutorías y vean dudas, porque al final, en la segunda tutoría, recuérdense que van a presentar un examen y los mejores 10 van a otorgar un voucher para poder certificarse oficialmente en Cloud Practitioner con AWS. Sin más preámbulo, nuevamente los invito a unirse al camino de aprendizaje y te dejo, Arnulfo, bienvenido, gracias por estar aquí y feliz noche. Gracias, gracias. Regálame el control. Ok, a ver. Necesito aquí hacer, ya estoy tomando control. Ok, ok. Bien. Perfecto. Ahí estamos. Bien, pues como comentaba mi estimada Diana, pues estamos el día de hoy, Alejandra, Fátima y Jenny, precisamente para poderles apoyar en todas las dudas que ustedes pues podrían tener en relación precisamente a la capacitación que estamos recibiendo, y la idea es pues que resuelvan todos los puntos que podrían haber quedado al momento que ustedes estaban recibiendo pues su formación y revisando sus materiales, todos los puntos que podrían haber surgido, en particular del punto 1 al punto 5. ¿Ok? Entonces, Ale, Fátima, Jenny, pues esta sesión es para ustedes. Tenemos una hora precisamente para trabajar en eso. Y bueno, pues la idea es que aprovechen la sesión, saquen todas sus dudas, todas sus preguntas. En este caso, bueno, pues podrían hacerlo a través del chat, para que podamos nosotros pues aprovechar esta sesión, ¿verdad? Y poderles ayudar precisamente en estos temas. Entonces, aquí estoy teniendo acceso al chat y pues sí me gustaría saber si traen precisamente pues sus preguntas establecidas. Ya nos está preguntando que de dónde se conectan. Jenny está de la Ciudad de México. Rocío, pues ya está comenzando a escribir. Si quieres usar AWS para usar tus backups y en caso de emergencia se puede convertir en un recovery site, ¿qué tipo de S3 sería mejor? Ok, ahí tenemos una pregunta interesante. Luego Judith dice, ¿qué tan importante es aprender sobre los diferentes productos de AWS? Perfecto. Luego tenemos a Rodolfo diciendo que está en Monterrey. Me gustaría un ejemplo de Docker y contenedor. Bueno, eso habría que
Habría que prepararlo, ¿verdad? Te puedo platicar un poquitito acerca de esa tecnología para tener pues cierta información de base. Y entonces vamos precisamente con la primera pregunta, que si quieres usar AWS para almacenar tus backups y qué caso de emergencia se puede utilizar y en caso de emergencia se puede utilizar en tu recovery site, ¿qué tipo de S3 sería mejor? Bueno, mira, Rocío, en términos hay que distinguir precisamente como requerimientos del negocio lo que podría ser una actividad de almacenamiento tradicional, que es en donde uno suele utilizar S3 cuando quieres guardar archivos que utilizas en el día a día en la organización. S3 es precisamente pues un servicio de almacenamiento en la nube que puede recorrer pues varias opciones, ¿no? Desde un S3 estándar hacia un Glacier Deep Archive, en donde podemos estar guardando información por muchos años a muy bajos costos, ¿no? Bueno, S3 precisamente lo podríamos utilizar para guardar grandes volúmenes de información. Sin embargo, existe un servicio que diríamos nosotros es la mejor opción para hacer backups y se llama backup. Precisamente en ese servicio nosotros tenemos la posibilidad de establecer con periodos regulares, como por ejemplo sacar una copia de tu dataset, es decir, sacar una copia de toda la información de tu organización y mandarla a la nube con el propósito de que en un momento dado, bajo una fecha específica, tú pudieras hacer la recuperación de esa información. Eh, Cuando nosotros estamos hablando de backup, estamos hablando de un servicio totalmente orientado para esa tarea, para poder sacar copias del dataset que tiene tu organización y poder, por ejemplo, tener parte de estos backups como una estrategia de recuperación en caso de desastre. Ahora, el tema de S3, pues es que es un sistema de almacenamiento, pues más orientado a guardar archivos en lo individual. No necesariamente podemos estar guardando en S3 documentos con fechas específicas. Claro, lo puedes hacer, pero para recuperar la información es sumamente mejor utilizar backup. Entonces, bueno, habrá que recorrer las características del servicio de backup. Además, Backup tiene la posibilidad de poder tomar información de diferentes tipos de tu organización, como es información orientada a compartición de archivos, como es organización que tú puedes tener en un arreglo de discos, que nosotros les llamamos pues un almacenamiento orientado a objetos, ¿verdad? Y entonces Backup tiene el chance de poder guardar diferentes tipos de información. Con S3 también lo puedes hacer, pero la mejor herramienta para tener una estrategia de recuperación en caso de desastres es backup. Y si quieres usar S3 de alguna manera, bueno, pues S3 para guardar información que quieres que permanezca por mucho tiempo, pues lo mejor es usar este Glacier, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación de costo, pues es lo que te conviene en Glacier. En Glacier podrías hacer uso de esa opción de S3 para guardar mucha información a precios sumamente reducidos, Rocío. Esa es la recomendación. Dale una vista precisamente a el servicio de backup. Bien, aquí Judy nos dice, oye, ¿qué tan importante es aprender sobre los diferentes productos de AWS? Mira, para el examen de practitioner, pues hay en tus materiales una lista de servicios en donde se abordan algunos desde el punto de vista de la explicación, un poquito se aborda la teoría de cómo funcionan, qué tareas o propósitos tienen. Y entonces apréndete el nombre de esos servicios. También vas a encontrar en el material el nombre de algunos otros servicios en donde no se entra en gran profundidad, pero hay que cuando menos aprenderse el párrafo para qué sirve cada uno de esos servicios, ¿no? Sí es importante porque en el examen te van a aparecer preguntas orientadas precisamente a averiguar que en un momento dado pues hayas identificado algunos servicios, ¿no? Servicios de cómputo, servicios de almacenamiento, servicios de redes, servicios precisamente de base de datos, etcétera. Entonces, sí, tienes que aprendértelo. Sin embargo, no es necesario entrar en gran profundidad en cada uno de los servicios. Estudia los servicios según como vienen descritos en tu material. Es decir, por ejemplo,
en tu material se habla de S3. Bueno, estudia lo que dice en tu material S3 y obviamente hay más características de S3, características más avanzadas que uno suele pues estudiar en cursos más avanzados y entonces, bueno, pues ahí en esos cursos habrá que profundizar más en eso. Pero para el examen está exactamente bien la información que tienes en tu material. Esa es la información que tú necesitas para contestar preguntas del examen. Y si te mencionan algún servicio, aunque no se profundice en él, cuando menos apréndete el nombre y apréndete para qué sirve. ¿Ok? Esa sería la respuesta para Judith. Bueno, para Lisette, bueno, en el caso de AWS, Lisette, nosotros tenemos la posibilidad de poder ejecutar contenedores. ¿Qué es un contenedor? Pues es una aplicación que tiene integrado todo lo que necesita para poder operar. Entonces tenemos dos servicios relevantes para esto, el Container Services y también nosotros podemos utilizar como una alternativa para esto el servicio que nosotros tenemos que tiene que ver con la tecnología que liberó Google hace mucho tiempo atrás, que es, me está yendo a la cabeza ahorita, ahorita regresa a mi cabeza el nombre de ese servicio. Y entonces, ¿qué sucede? Tú lo que haces es creas en tu equipo Kubernetes, ese es el nombre del otro servicio. Y entonces tú creas un contenedor en tu equipo, creas en el contenedor una aplicación con todos los elementos que necesita para poder operar, y entonces lo subes, lo registras en AWS. Para poder hacer uso de un contenedor, típicamente nosotros requerimos un recurso de cómputo que puede ser un equipo físico, puede ser una máquina virtual en AWS o puede ser Container Services o Kubernetes. Típicamente nosotros en el medio utilizamos para ejecutar esos contenedores y poderlos administrar, para poderlos pues orquestar, porque esa es la palabra correcta, es hacer uso de recursos automáticos a través del tiempo. Usamos un elemento de software que se conoce como Container Engine. Y Docker es el Container Engine más común que te vas a encontrar en el medio, ¿ok? Entonces, pues con eso, con Docker, puedes tú hacer la ejecución y la orquestación de contenedores. ¿Qué significa eso? Poder lanzar varios contenedores al mismo tiempo, poder iniciarlos, poderlos detenerlos, etcétera. Y entonces, en los dos servicios que te mencionaba, en el Container Services y en Kubernetes, tú puedes ejecutar contenedores. ¿Por qué? Porque ahí tenemos ese Container Engine para que tú los puedas ejecutar y entonces puedas en un momento dado precisamente aprovechar esa tecnología que es una tecnología que está de moda precisamente en el mundo de la programación. ¿Ok? Tener un ejemplo que estuviera funcionando ahorita, bueno, pues no necesariamente lo tengo ahí a la mano para poderlo ilustrar, pero bueno, pues te platico precisamente lo que hace AWS con contenedores con esos dos servicios. Recuerda que ya que hayas seleccionado un servicio como es con el Container Services o Kubernetes, tú puedes utilizar las instancias de S2 para habilitar esos contenedores en la capacidad de cómputo o utilizar Fargate, que es un servicio tipo serverless. La mayor parte de los usuarios usan Kubernetes y luego aprovechan pues este servicio de Fargate como un servicio de serverless para poder habilitar y ejecutar y orquestar rápidamente contenedores en AWS. ¿Ok? Bien, para Hilda, buena idea que estén lanzando preguntas, ¿verdad? Nos vamos a llevarla ahora sí. Precisamente es el objetivo de esta sesión. Hilda nos dice, ¿podría profundizar en el servicio de Lambda? Me está costando trabajo conceptualizarlo. Bueno, Lambda es un servicio interesante, un servicio de cómputo, en donde tú lo que vas a hacer, Hilda, es aprovechar la capacidad de cómputo que tenemos en AWS para los programas que tú has desarrollado. Si tú desarrollas un programa, por ejemplo, en Python, en C Sharp, en algún lenguaje en particular, bueno, pues para ejecutar ese programa, tú en un momento dado, si quisieras hacerlo en un equipo de cómputo, pues tendrías que instalar un sistema operativo, tendrías que instalar algunas librerías, instalar compiladores, intérpretes, etcétera, dependiendo del tipo de lenguaje que tú estuvieras manejando, ¿no?
Pero en Lambda tú tienes un servicio serverless para poder ejecutar tu código. Y entonces, si tú, por ejemplo, desarrollas un código en Python, tú lo vas a subir en Lambda, vas a registrar tu código, le vas a decir a Lambda que tienes código, por ejemplo, en Python, en alguna versión en particular, y ¿qué crees? Se puede ejecutar ese código sin que tú te tengas que preocupar por preparar precisamente recursos de cómputo, sin que tú tengas que meterte pues en preparar en las capas inferiores el servicio. Y entonces, tú subes tu código y lo puedes ejecutar. Lo interesante de Lambda es de que además tú puedes usar ese código para disparar ese, esa programación en un momento dado cuando se dé un evento en AWS, ¿no? Por ejemplo, si en un momento dado alguien sube una imagen en S3, tú puedes configurar S3 para que en cierto momento mande una notificación a Lambda para que ejecute un código. Y entonces tú podrías crear un código para modificar, por ejemplo, el tamaño de una imagen. Y entonces, si alguien sube una imagen en S3, tú puedes recibir una notificación S3. Hay muchos servicios que generan notificaciones y Lambda puede ser precisamente uno de los servicios que se llamen a través de esas notificaciones y entonces vas a poder hacer que el código que tú subiste se ejecute bajo algunas condiciones, bajo la generación de un evento en AWS. ¿Y qué sucede? Pues con eso se ejecuta tu código de manera condicional. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, que alguien suba una imagen y quieres darle un tratamiento a la imagen, bueno, pues tú vas a configurar en S3 que se mande una notificación a Lambda cuando se suba la imagen y entonces se va a ejecutar el código que tú hayas subido precisamente en Lambda. Al momento que se haga un cambio en S3 y entonces se va a ejecutar el código, se le va a dar tratamiento a la imagen y entonces ahí está. El hecho de que tú puedes hacer que se ejecute el código de manera condicional es una de las aplicaciones más importantes que tú vas a tener precisamente de Lambda, la ejecución de código condicional. Ahora bien, Lambda es un servicio serverless. Eso quiere decir que tú puedes requerir la ejecución de Lambda sin tener que preocuparte por tener que preparar todos los recursos que implican la capacidad de cómputo y además tiene capacidad adaptativa. Mientras mayor recursos de cómputo tú requieras, Lambda se ajusta automáticamente, ¿no? Entonces, trata de hacer un ejercicio, trata de agarrar un código en Python, súbelo a Lambda y ejecútalo de manera condicional con un servicio. ¿Ok? Bien. Carlos nos dice, ¿nos podrían hablar de las formas de pago de AWS? Los paquetes, por así decir. Bueno, realmente en AWS lo que tenemos que hacer es visualizar que en un momento dado tú puedes pues iniciar tu trabajo en AWS con la capa gratuita. En la capa gratuita tú vas a tener algunos servicios que siempre se utilizan de manera gratuita y algunos servicios que vas a utilizar por un tiempo hasta cierto límite sin tener un costo. Después de cierto tiempo vas a tener que pagar por esos servicios. Ahora bien, una de las cosas interesantes del cómputo en la nube es que tú vas a pagar solamente por lo que tú estás utilizando. Eso es importante. Es decir, tú puedes iniciar el uso de los recursos en AWS sin pagar por adelantado. Simplemente pagas al final, pues, del periodo lo que tú has consumido. Una de las ventajas de hacer uso del cómputo en la nube es que tú no tienes que pagar nada por adelantado. Tú simplemente pagas por lo que has estado utilizando. Lo interesante es de que tú puedes tener varios recursos para controlar tus costos. Técnicamente, el paradigma es que tú vas a hacer consumo de los servicios y vas a pagar solamente por lo que estás utilizando. Y no es de que existan paquetes específicos de niveles de consumo, por ejemplo, ¿no? Pero algunos elementos, algunos servicios, mientras más utilices un servicio, más pues barato va a ser la utilización del servicio. ¿Por qué? Porque estás haciendo un uso reiterativo de los servicios. Ahora bien, también en relación a tu pregunta, también nos vamos a dar cuenta que en AWS hay diferentes modelos de contratación de los servicios. Por ejemplo, si estamos hablando de instancias de cómputo S2, que son máquinas virtuales, tú puedes contratar una máquina virtual bajo demanda. Es un modelo de contratación.
Cuando uno habla de un modelo de contratación, quiere decir, tú estás definiendo cómo vas a contratar el servicio y cómo lo vas a utilizar. Bajo demanda significa que tú en el momento que tú quieras la contratas y en el momento que tú quieras dejas de utilizar el recurso. El mismo recurso, la misma instancia o recurso de cómputo, tú lo puedes contratar, por ejemplo, bajo un modelo de, de reservas en donde tú lo que vas a hacer es, pues, consumir el servicio por un periodo de tiempo de 1 año o 3 años y ahí tú vas a tener un alto descuento por comprometerte a utilizar ese recurso y si lo pagas por adelantado, vas a recibir un alto descuento, ¿verdad? Otro modelo de contratación es el de spot, en donde tú, por ejemplo, vas a hacer la contratación de un servicio bajo un esquema de oferta y demanda, en donde AWS te dice en cierto momento, oye, no se están utilizando estos recursos en esta región, puedes contratarlos tú a un menor precio y tú ofertas un precio y entonces te van a otorgar el acceso al recurso y mientras que ese precio no se, digamos nosotros, se modifique por tener una mayor demanda de los recursos por los clientes y los usuarios de AWS, tú vas a poder usar ese recurso. Cuando haya una mayor demanda de ese recurso, tú vas a dejar de tener ese recurso y entonces pues vas a tener que contratar otro tipo de instancias de cómputo para poder realizar tus tareas. Pero mientras tanto, tú puedes aprovechar el modelo de contratación de tipo spot para poder lograr descuentos hasta del 90% en la capacidad de cómputo. Entonces, en AWS existe el esquema de la contratación de la capa libre y luego tenemos pues el paradigma del pago de solo pagar por lo que uno utiliza, no hay pagos por adelantado y luego para algunos servicios como S3, como S2, existen diferentes modelos de contratación del mismo servicio que nos ayudan a ajustarnos a un esquema de costos que puedan serle útiles a diferentes organizaciones según su consumo. Bien, espero con eso haber respondido tu pregunta, mi estimado Carlos. Luego Jenny dice, ¿qué ventajas y desventajas tiene la computación sin servidores? ¿Riesgos? No, para nada, Jenny. Cuando estamos hablando de la computación sin servidores, estamos utilizando el concepto de serverless. El término de serverless, si yo le doy una traducción literal, pues sí, efectivamente significa computación sin servidores, pero no existe eso. Para poder hacer tareas de cómputo siempre vamos a necesitar servidores. Lo que pasa es de que ese término serverless nosotros lo utilizamos cuando el usuario para utilizar esos servicios no tiene que configurar nada en las capas bajas del servicio. Cuando decimos capas bajas del servicio, significa que no tiene que configurar un recurso de cómputo en términos de memoria, en términos de CPU, en términos de disco, en términos de transmisión por la red. Y entonces, cuando decimos que hay un servicio tipo serverless, el usuario no se mete a configurar eso. Hay otros servicios donde sí lo tienes que configurar, ¿verdad? En donde, por ejemplo, si tú contratas una instancia S2, pues tú tienes que seleccionar cuántos CPUs, virtual CPUs, cuánta memoria virtual, cuántos discos virtuales, qué tipos de tarjetas de red. Y entonces ya tienes un servicio tipo infraestructure a services en donde tú defines la capacidad de cómputo y luego tú sabrás si en cierto momento quieres aumentar o disminuir esa capacidad de cómputo. Bueno, en los servicios tipo serverless, eso nosotros no hacemos esas tareas. No nos metemos para nada en definir características de la capacidad de cómputo, tampoco nos metemos en establecer elementos de configuración de funciones básicas de los recursos de cómputo. Simplemente llegamos y consumimos los servicios, los utilizamos. Pero luego además tiene esa característica padre que hace rato mencionaba, que los servicios serverless tienen capacidad elástica o capacidad adaptativa. Típicamente es un escalamiento horizontal de la capacidad, en donde si se requiere mayor capacidad de cómputo, el servicio te lo da solito. Tú no tienes que hacer nada al respecto. Si aumenta la demanda de los servicios, aumenta la capacidad de cómputo. ¿Para qué? Para que los usuarios tengan una buena experiencia de usuario al momento que estén trabajando ese servicio. Y en el momento que baje la demanda, ¿qué va a suceder? Pues va a reducirse los recursos para que tú solamente pagues por lo que utilizas. Entonces, en vez de tener riesgos, lo que tienen son ventajas.
Capacidad adaptativa hacia arriba, hacia abajo. Tú vas a pagar solamente por lo que estás usando y además tú no tienes que configurar nada de los recursos de cómputo. Está el servicio Ready to Use. Es un servicio que está listo para ser utilizado y hay varios servicios serverless. Servicios serverless, por ejemplo, es Lambda. Servicios serverless es S3. S3 es un servicio serverless. Fargate es un servicio serverless. Hay varios servicios de esa naturaleza. ¿Ok? Bueno, luego nos dice Carlos, dice, ¿cuáles son los tipos de instancias de Amazon S2? Bueno, estoy tratando de interpretar tu pregunta en el sentido de que si hablamos de tipos de instancias, estás preguntando por la arquitectura de las instancias. Hay varios tipos de instancias. Hay instancias de tipo estándar, donde la relación de recursos de memoria, CPU, disco y red están más o menos balanceados. ¿Para qué? Para que tú puedas utilizar este recurso de cómputo casi en cualquier aplicación, ¿va? Esos son, pues, instancias de cómputo S2 de tipo estándar. Pero luego hay unas que están orientadas en memoria, están optimizadas en memoria, así decimos. Y eso quiere decir que son instancias de cómputo que tienen una buena cantidad de recursos de memoria cuando no necesariamente crece mucho la cantidad del CPU y el disco y la red. Luego hay otras que están optimizadas en cómputo, es decir, el número de virtual CPUs crece de una manera importante, aunque no lo hace la memoria. Hay otras que son de cómputo optimizado. Hay otras que están optimizadas en el storage, otras optimizadas en la red. Eso, pues simplemente te da opciones para que tú selecciones una instancia de cómputo S2 que pues se apegue a los requerimientos de la aplicación que tú vayas a armar. Es como cuando tú vas a una tienda y te encuentras con muchos equipos de cómputo y tú dices, requiero una máquina que tenga capacidades gráficas o requiero una máquina que tenga mucha memoria o mucho disco. Tú vas a tener que seleccionar un equipo de cómputo pues que cumpla tus expectativas. Pues igual hay diferentes tipos de instancias S2. ¿Ok? Bien, Judith dice, me cuesta trabajo entender la parte de sin servidor, existe un servidor físico y ese tiene máquinas virtuales, esta virtualización es lo que conocemos como sin servidor. Bueno, Judith, eso era lo que hace rato platicaba. Cuando se habla de servicios, dice, me cuesta trabajo entender la parte de sin servidor. Sí, estás hablando de servicios serverless. Efectivamente, AWS tiene servidores. En esos servidores están configurados los servicios. Pero como tú lo has visto, AWS puede contribuir en el diseño de varias capas de un servicio. En el caso de los servicios tipo serverless, AWS se encarga de todas las capas. ¿Qué significa eso? Se encarga de instalar todos los componentes, de configurar todos los componentes y tú no te preocupas por nada. Por eso se dice que es sin servidor, porque tú no tienes que definir cuánta memoria, cuánto CPU, cuánto disco, cuánta red. Tampoco tienes que decir, oye, quiero aumentar los recursos porque va a haber mayor demanda del servicio. No, tú no te preocupas por eso. Por eso se les dice serverless, ¿verdad? Sí, efectivamente, el término serverless, cuando nosotros lo traducimos, pues nos lleva a ese concepto de sin servidor y pues confunde a todo el mundo. Pero no, no, no. Sí hay servidores. Nada más que tú no los administras, tú no los configuras, tú no defines capacidad de cómputo y además, como te decía, son con capacidad escalable y es elástica. ¿Por qué? Porque se adapta a los requerimientos de la demanda. Hay mayor demanda de usuarios por el servicio, aumenta la capacidad de cómputo. Hay menor demanda del servicio, se disminuye la capacidad de cómputo. ¿Va? Perfecto. Luego dice Carlos, ¿cuál es la diferencia entre Amazon SNS y SQS? Ok, bueno, estos son dos servicios que ambos además son servicios tipo serverless, es decir, tú no configuras nada. Es otro ejemplo de servicios serverless. El SNS y el SQS son dos servicios de mensajería, mi estimado Carlos. Entremos primero por SQS. SQS es un servicio en donde tú lo que vas a hacer es definir un tema. Y cuando haya una notificación relacionada con ese tema, entonces ese servicio va a mandar un mensaje único
e idéntico a una lista de distribución. Entonces, tú, por ejemplo, puedes usar SQS para detectar que una máquina virtual ha fallado. Y entonces, el tema es máquina virtual que falló. Se recibe esa notificación y tú le vas a mandar un mensaje, el mismo mensaje, por ejemplo, a una lista de ingenieros que son los ingenieros de soporte. Lo puedes mandar por vía telefónica, lo puedes mandar por mensaje, lo puedes mandar a sitios web diciéndole, oigan, falló tal máquina virtual y entonces todo el mundo se entera. Es el servicio SQS. El servicio SQS es un servicio de distribución de mensajes a una lista que tú configuras como una lista de distribución y ese mensaje está relacionado con un tema. Cuando se recibe una notificación relacionada con ese tema, se dispara ese mensaje. Es un mensaje que recibe una notificación y dispara réplicas de un mensaje a una lista de distribución que tú configuras. ¿Ok? Se utiliza mucho. También se utiliza mucho SNS. SNS es un servicio que nos permite, pues, manejar lo que se conoce como una lista de espera para poder acoplar dos servicios que tengan diferente velocidad de procesamiento. Por ejemplo, si yo tengo una máquina o un recurso de cómputo que está teniendo solicitudes de los usuarios, puede ser que tenga muchos usuarios haciendo solicitudes de un servicio. Y esa instancia de cómputo S2 requiere que se ejecute un proceso en otra instancia de cómputo S2 de backend o de base de datos que opera con menor velocidad. Y entonces, ¿qué sucede? La máquina 1 pues va a necesitar mandar muchas solicitudes a la máquina 2. La máquina 2 no tiene la misma capacidad de cómputo, la misma velocidad, y entonces podría estar perdiendo todos los mensajes que se le están enviando. Entonces, ¿qué hacemos entre esas dos instancias de cómputo S2? Ponemos un servicio de SNS que va a recibir los mensajes de la máquina 1 y se van a mantener en una lista de espera hasta que la siguiente máquina pueda y tenga la capacidad de tomar el mensaje y procesarlo. Te pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Piensa que vas y llegas a un negocio donde venden hamburguesas, ¿no? Y entonces a la hora de la comida hay mucha gente solicitando hamburguesas. Y entonces tenemos a 10 personas ahí tomando pedidos. Tac, 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 piden el pedido de las hamburguesas. ¿Y qué sucede? Hay un montón de gente pidiendo hamburguesas, muchas solicitudes de hamburguesas. Ahí tenemos una capa del negocio que tiene cierta velocidad. Pero luego tenemos en la cocina un área limitada para procesar hamburguesas. No podemos hacer muchas hamburguesas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un sistema en la tienda que recibe todas las solicitudes, todos los tickets de ventas de hamburguesa y los va metiendo en una lista. ¿Para qué? Para que la gente de la cocina con la capacidad que tiene, pueda liberar algunas hamburguesas y luego ir al siguiente ticket y procesar las siguientes hamburguesas. No tenemos la misma velocidad de procesamiento como lo quisieran los clientes que están llegando a solicitar una hamburguesa en la caja. Pero entonces necesitamos un sistema que esté recibiendo esas solicitudes, que las mantenga en orden. ¿Para qué? Para que en la cocina, cuando ya hayamos liberado la plancha y tengamos mayor capacidad de procesamiento de las hamburguesas, entonces tomemos las siguientes hamburguesas que se tienen que procesar, se llena la plancha, saco algunas hamburguesas y luego de la lista sigo sacando los siguientes tickets para procesar las siguientes hamburguesas. Eso hace SNS. SNS implementa una lista de espera para guardar mensajes entre dos capas de cómputo que tienen diferente velocidad de procesamiento y el objetivo es de que no se pierda ningún mensaje de una capa de cómputo a la siguiente. ¿Va? Espero que con eso haya podido dar respuesta a tu pregunta, mi estimado Carlos. Dice Alicia, ¿qué podemos hacer con el curso de Practitioner una vez concluido? Bueno, Lisette, esa es una pregunta que, pues, tiene una respuesta. Te vas habilitando en el conocimiento de la nube. Vas visualizando lo que significa trabajar en la nube. Comienzas a ver las ventajas de trabajar en la nube. Comienzas a entender los beneficios de diferenciarte ante los demás por tener conocimientos de la nube, ¿va? Pues sí, comienzas a tener ventajas sobre los demás. Comienza a abrirse, no es porque
tú puedes hacer ya cosas específicas en la nube, pero ya sabes que se puede hacer, ya entonces ya tú tienes ventajas en el mercado, ¿verdad? Laboral. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo funciona la nube, sabes las ventajas que tiene la nube y estás emocionada por ir al siguiente paso, para tomar capacitación donde ya comiences a habilitar servicios en la nube, ¿no? Entonces hay que tener, digamos nosotros, un poquito de paciencia, aprovechar toda esta capacitación, que te certifiques como practitioner, que es una certificación que no vence, que tiene alcance global, en cualquier lado se reconoce, y es comenzar a recorrer los primeros pasos en el mundo de certificaciones. En este negocio lo que cuentan son las certificaciones y tienes que empezar por algún lado. Empieza con la de practitioner, ¿no? Carolina dice, ¿cuándo se usa AWS Lambda en lugar de Amazon S2? ¿Algún ejemplo de aplicación de AWS en gobernanza? Bueno, a ver, vamos a dividir, ahí hay dos preguntas. ¿Cuándo se usa Lambda en lugar de S2? Lambda, tú lo ocupas cuando no quieres perder tiempo en provisionar recursos para ejecutar un programa. Por ejemplo, vamos a pensar que yo tengo una empresa en donde tengo programadores que hacen diseño de páginas web. Ustedes saben lo que es una página web, ¿no? Entonces, un programador está escribiendo código en un lenguaje de programación. El programador no quiere perder tiempo en conseguir un equipo de cómputo, en instalarle un sistema operativo, en instalarle unas librerías, en instalarle algunos intérpretes o compiladores. Ah, porque además uno termina de utilizar esos recursos y cuando uno necesita probar otro concepto de página en la nube, pues tiene que agarrar otro recurso y instalar cosas equivalentes y quizás diferentes. Entonces, un programador para que pueda ejecutar su código necesita tener un recurso de cómputo que tenga un sistema operativo, que tenga instalado librerías, intérpretes, compiladores, etcétera, etcétera. Eso lleva tiempo. Eso nos distrae de la tarea principal del programador, que es generar código, para tener que hacer la instalación de un recurso de cómputo y prepararlo para ejecutar su código. Cuando un programador no quiere perder tiempo en hacer la instalación de componentes en una instancia de cómputo C2, lo que necesita es Lambda. En Lambda puede ejecutar su código. Hay otros recursos también para ejecutar código que ya está preparado, ¿no? Para páginas web, pero con Lambda tienes precisamente un servicio de esa naturaleza. Ahora, en vez de usar Lambda, lo que te podría tocar es consigue, contrata una instancia de cómputo S2 que se te ofrece con un sistema operativo y luego tú tienes que instalar todos los componentes. El problema con S2 es que tú tienes que instalar todos los componentes para lograr un propósito. En Lambda tú subes tu código y lo ejecutas, sin más. Es serverless, tiene capacidad adaptativa y tú no te metes a configurar nada. Con S2 tendrías que construir todo el servicio. Ahora, hay personas que según los requerimientos del negocio necesitan algo como S2. ¿Por qué? Porque requieren instalar ciertas capas del servicio que pues necesitan para hacer algo muy especial para el negocio que no encuentran en Lambda. Quieren tener control sobre algunas capas del servicio. Entonces, ahora sí, S2 es para unos usuarios, Lambda es para otros. Y entonces uno tiene que seleccionar un servicio u otro dependiendo de los requerimientos del negocio, ¿no? ¿Algún ejemplo de aplicación de uso de AWS en gobierno? Bueno, en gobernanza, me imagino que tú me estás preguntando, oye, ¿cómo en AWS se utiliza el concepto de gobernanza? El concepto de gobernanza significa que a veces cuando se implementa un servicio hay que cumplir con algunos requerimientos, políticas del negocio. ¿Por qué? Porque hay empresas que operan en un ambiente de negocios donde se tienen que cumplir algunas cosas. Por ejemplo, un banco necesita guardar, por ejemplo, aquí en México, en otros lugares seguramente es algo similar, se requiere guardar la información de las transacciones de los clientes por 12 años. Eso es una política que todo banco que opere en el país tiene que cumplir porque así lo define el gobierno mexicano. Eso es aplicar una política y entonces AWS con S3,
Con Div Archive te permite precisamente cumplir con esa política. Ahí es cumplir con una política de gobernanza. Gobernanza no significa nada más gobierno en el sentido de el gobierno de un país, ¿no? Sino de que tenemos que observar ciertas reglas. En AWS, tú, por ejemplo, otro ejemplo de gobernanza en AWS es de que a lo mejor en tu empresa hay una política en donde se exige que todas las máquinas virtuales se les haga un backup cada semana. Entonces, tú puedes aplicar con un servicio que es config, puedes aplicar una política para averiguar que efectivamente todas las personas que están manejando máquinas virtuales hayan hecho un backup al fin de semana. Y si alguien no hizo un backup al fin de semana, nosotros podemos descubrir qué máquina es. Podemos aplicar correcciones a eso para que se haga el backup o podemos decirle al ingeniero, sabes que tienes que hacer un backup. Entonces podemos descubrir dentro de la operación de los servicios de AWS que se cumplen o no se cumplen ciertas reglas. También a veces nosotros necesitamos configurar un servicio y necesitamos asegurarnos que nadie le meta mano a la configuración del servicio. Entonces podemos en un momento dado también averiguar si hay desviaciones en la configuración de un servicio, porque a lo mejor alguien le metió mano al servicio y entonces ya está operando de manera diferente. A eso se le llama aplicar gobernanza, ¿verdad? O tener algunos elementos de gobernanza precisamente en el uso de AWS, cumplir con algunos requerimientos del negocio. Carlos, muy amablemente, creo que me estaba recordando el términos de Kubernetes. Bueno, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, sí. Bueno, pues no se me va a haber olvidado, pero sí, a veces suceden, ¿no? Ya no voy a desayunar ni a comer de eso. Muchas gracias, Carlos, por recordármelo. María Hernández dice, disculpe si habrá alguna asistencia para esta sesión. Bueno, que yo no tenga ahorita concepto, idea, no. Hilda nos dice, ¿qué lenguajes de programación se pueden ejecutar en Lambda? Hay varios, hay varios. ¿En dónde lo puedes dónde lo puedes encontrar? Bueno, me voy a desviar un poquitito aquí. Si tú en un momento dado quieres averiguar cosas como esta, tú métete a AWS, ¿ok? Es muy sencillo, me voy a desviar un poquitito con esto. Entonces en AWS, tú lo que puedes hacer es precisamente en el search poner el nombre del servicio y le digo Lambda, Lambda, ahí está Lambda. Y ve que aquí está la opción de documentos, ¿verdad? Le dices documentos y entonces vas a encontrar toda la información de un servicio. Es una manera rápida de encontrarlo. La otra es meterse ya a la plataforma, cosa que no es esto que estoy ahorita mostrándole y meterse en la plataforma no es algo que se requiera para que ustedes tengan que estudiar para su examen de practitioner. No, simplemente estoy tratando de ampliar un poquito el horizonte. Pero entonces tú te puedes meter a los servicios de AWS y entrar a Lambda como servicio y ahí ver precisamente cuáles son los lenguajes de programación que soporta la función de Lambda. Por ejemplo, aquí no tengo Lambda. Entonces le voy a decir, oye, quiero entrar a Lambda. ¿Ok? Ahí está Lambda. Y en Lambda, cuando tú vas a crear un nuevo servicio, ¿ok? Aquí le voy a decir que quiero crear una función lambda. Aquí está el runtime. El runtime son los lenguajes que soporta lambda. Net.6, Java 2.1, Node.js, Python, Ruby, Linux y otras cosas más. Ahí está la lista pues, de lo que soporta lambda, ¿no? Ya está entrando al servicio, ¿no? Cosa que no necesitan ustedes para su preparación para el examen. Bien, eso era la respuesta para Hilda. Carlos dice, ¿cuándo se recomienda usar una instancia C2 y hacer un escalado vertical en lugar de usar lambda? Bueno, primero, cuando usas S2, mi estimado Carlos, un escalado vertical significa aumentar más memoria y aumentar más CPU. ¿Tú quieres tener control de esos elementos? Usa S2. Con lambda, el escalamiento típicamente pues es horizontal, es decir, en vez de aumentar recursos de memoria, en vez de aumentar recursos de CPU, se lanzan más instancias de cómputo para poder soportar la demanda. ¿Cuándo se recomienda? Cuando tú quieras tener control sobre cómo están creciendo los recursos y quieras establecer límites, ¿ok? Bien,
Luego me dice Carlos, ¿cómo se relacionan los servicios de mensajería y Corlas con IT? Bueno, con IoT, pues tú tienes también que estar haciendo el envío y recepción de información entre dispositivos que estás controlando y ahí te puede servir muy claramente SNS, ¿no? Para que puedas también recibir las notificaciones y guardarlas en una lista de procesamiento para poder procesar la información que estás recibiendo de IoT, aunque hay otros servicios que también complementan esta funcionalidad. Natasha dice, ¿cuál es la diferencia entre las instancias de cómputo optimizadas y aceleradas? Bueno, cuando estamos hablando de cómputo optimizado, estamos hablando de CPU. Y acelerada, pues habla precisamente de CPU y también puede hacer uso también de recursos de tarjetas gráficas que están presentes en los servidores que te pueden permitir aprovechar los graphical CPUs y la memoria instalada dedicada precisamente a gráficos y que te puede permitir pues hacer tareas aprovechando esos recursos y tener más capacidad de cómputo. Carlos dice, ¿cuál es la diferencia entre contenedor y Kubernetes? No tengo clara la diferencia. Bueno, primero, un contenedor es una pieza, es una aplicación que tiene todos los elementos para poder funcionar. Eso es un contenedor. Tú haces uso de contenedores con Kubernetes o con otras tecnologías. Kubernetes es una tecnología de orquestación de contenedores que liberó Google hace mucho tiempo atrás y que se ocupa en muchos productos, ¿no? Entonces, eh, un contenedor en AWS, tú lo puedes manejar con dos servicios, con Container Services, donde tú registras un contenedor y ya lo tienes registrado para usarlo, o con Kubernetes. El Container Services es el servicio paralelo a Kubernetes. Luego tú tienes que implementar el contenedor en la capacidad de cómputo. Ya utilizas instancias S2 o utilizas Fargate. El tema es que hay muchas personas que dominan la tecnología de Kubernetes, porque con Kubernetes tú administras los contenedores. No es que haya una diferencia entre un contenedor y un Kubernetes, no, no, no. Un contenedor tú lo administras con el Container Services o con Kubernetes. Kubernetes es una tecnología de administración y orquestación de contenedores. Nada más que hay mucha gente que sabe de Kubernetes porque lo ha utilizado en otras plataformas y lo que quieren es entrar y hacer administración y orquestación de contenedores rápidamente en AWS. Como dominan esa tecnología, pues por eso utilizan Kubernetes en vez de Container Services, ¿no? Entonces, bueno, no es que haya una diferencia entre los dos. Con el Kubernetes tú manejas contenedores, al igual que con el servicio de Container Services, ¿ok? Bien, ahorita pues esas son las preguntas que tengo allí a la mano. La verdad es que ha sido una buena sesión. Nos han hecho varias preguntas de todos colores y sabores. Hay que seguir avanzando en su preparación, ¿va? Vamos a tener una segunda sesión con los siguientes temas. Entonces, bueno, pues hay que trabajar eso. Dice, nunca he usado un kit de desarrollo, un software development kit, pero es una forma de interactuar con los servicios. ¿Cómo funciona? Bueno, efectivamente, eh, en muchos productos, incluidos AWS, hay personas que quieren hacer uso de precisamente esa plataforma usando lenguajes de programación de alto nivel. Por ejemplo, yo en un momento dado pudiera utilizar un lenguaje de alto nivel para querer interaccionar con AWS. Y entonces, para lograrlo, AWS cuenta con lo que nosotros conocemos como un Software Development Kit. Un Software Development Kit son una serie de herramientas que los programadores necesitan para interaccionar como una interfaz con la plataforma. Con el Software Development Kit, un programador puede utilizar ese Software Development Kit como una interfaz
para interaccionar con AWS y no tener que meterse a AWS y estar trabajando directamente en AWS. Muchas empresas hacen eso. ¿Por qué? Porque prefieren hacer desarrollo de servicios utilizando precisamente pues algún software que ellos dominan, algún IDE, alguna interfaz gráfica que ellos dominan. Y entonces, precisamente con el Software Development Kit tienen la posibilidad de interaccionar con AWS. ¿Para qué? Pues para que a partir de sus aplicaciones interaccionen, ¿no? Por ejemplo, algo muy común es de que en AWS nosotros podemos utilizar el concepto de infrastructure as code. Eso quiere decir que podemos usar CloudFormation para poder crear servicios bajo código. Ah, bueno, pero para eso hay que crear plantillas. Ah, bueno, pero podemos usar alguna herramienta gráfica para que en lugar de que yo tenga que crear una plantilla a mano, a través de una interfaz gráfica se genere la plantilla y luego interacciono con AWS utilizando un kit de software de desarrollo. Y entonces puedo pasarle a AWS la plantilla y es de que CloudFormation utiliza la plantilla para crear la infraestructura y todos somos felices, ¿verdad? Personas que les gusta desarrollar sus propias aplicaciones para interaccionar con plataformas como AWS u otras más, ¿no? Así es como se utiliza precisamente el kit de software de desarrollo. Bien, Diana nos está aportando, nos dice, para la próxima semana sigan avanzando del módulo 6 al módulo 10. Es una buena idea esa, ¿no? Que concentren sus preguntas en esos módulos. ¿Para qué? Para que puedan, pues, aprovechar todos en conjunto, pues, el número de preguntas relacionadas con esos módulos y no tener tanta dispersión. Es una buena idea. Entonces, para la próxima semana vamos a tener una sesión de asesoría enfocada del módulo 6 al módulo 10. Y Diana también nos está ofreciendo un link, ¿verdad? Para el curso y más información para prepararse a la nube. Perfecto. Bien, pues con eso le estamos haciendo el día de hoy. La verdad es que muy buena sesión. Tenemos 54 compañeros conectados, entonces creo que ha sido una hora muy, pero muy provechosa. Yo agradezco mucho su conexión, su participación y de nuevo nos reiteramos a las órdenes de ustedes. Diana como pues nuestro manager del lado de AWS y yo como su seguro servidor estamos allí para atenderlos. Que tengan una bonita tarde, una bonita noche en donde se encuentren y mucha suerte, échenle muchas ganas a su estudio y pues nos vemos en la siguiente sesión. ¿Ok? Bien, con esto estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Suerte a todos.